¿Qué relaciones hay entre las ciencias particulares y la filosofía? Entre los principios secundum quid y los principios simpliciter. Al hablar del objeto material de la filosofía, hemos indicado que la filosofía trata de la totalidad de la realidad, se ocupa de todas las cosas y que en ese sentido se distingue de toda ciencia particular. Esto viene a significar, por contraposición, que una ciencia particular es aquella cuyo objeto material es acotado a una parcela de la realidad, o sea, un cierto tipo particular de cosas. Si uno se ocupa de estudiar los batracios o se ocupa de estudiar los árboles que no dan flor, podrá acumular una gran cantidad de conocimiento sobre esas realidades. Lo primero que a mí me parece interesante advertir es que el conocimiento de una realidad particular puede dar origen a cierto saber sin necesidad de que ese saber sea una ciencia. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros partimos del conocimiento empírico y llegamos a ciertas generalidades sobre cierto tipo de objeto que forma parte de la realidad, tendremos cierto conocimiento intelectual de esa realidad que puede ser un saber empírico e incluso un saber empírico sistematizado de alguna manera en el sentido de la clasificación de las cosas, de la descripción ordenada de esa parcela de la realidad. A ese saber empírico, en la medida que tiene cierta sistematicidad u ordenamiento racional, uno podría llamarlo ciencia en un sentido muy remoto de la palabra ciencia. Sería preferible simplemente hablar de un saber así, más que de una ciencia. Hay muchos saberes de este tipo, ¿no?, que pertenecen a la esfera del saber empírico ordenado o sistematizado. Por ejemplo, podríamos decir la botánica descriptiva o la zoología descriptiva o la anatomía o la cosmografía, es decir, la descripción del cosmos visible y de los movimientos de los astros y de las relaciones entre esos movimientos. Allí hay una gran cantidad de conocimiento empírico acumulado a lo largo de siglos, incluso de milenios, que permite hacer una descripción objetiva y rigurosa de cómo se ve esa realidad, de cómo se capta desde la experiencia humana, y organizando de alguna manera esos contenidos, dándoles un orden de alguna manera inteligible. Pero no habría ciencia en sentido propio en ningún caso en la medida en que no nos remontásemos a principios a partir de los cuales deducir explicativamente las consecuencias generales que afectan a la naturaleza de esas realidades. Si nosotros hiciésemos esto, segundo, ya sí tendríamos una ciencia particular. Esa ciencia particular se distingue adecuadamente de la filosofía solamente de dos maneras. Primero, que restrinja deliberadamente su objeto a esa parcela de la realidad sin procurar relacionarlo con la totalidad ni ubicar a esa realidad en la totalidad de las cosas, porque en cuanto se trate de hacer eso ya necesitamos de un saber acerca de la totalidad. Y segundo, en cuanto a sus principios o las causas a que logre remontarse no los lleven más allá del primero o a lo sumo del segundo grado de abstracción.
Porque si ya nos remontamos a la abstracción metafísica, nos situamos necesariamente en una perspectiva de totalidad. Esto tiene que ver con la otra parte de la pregunta, es decir, los principios secundum quid y los principios simpliciter. En el orden de los principios hay principios que uno podría, o causas que uno podría hallar de manera bastante inmediata a partir de la experiencia. Si yo analizo los vegetales, por ejemplo, yo puedo encontrar ciertas causas en el mundo vegetal de diversos fenómenos o de diversos procesos que los caracterizan, ¿no? Pero causas que están en el plano del propio ser vegetal tal cual se lo capta por la experiencia, ¿no? Eso es lo que suele llamarse causas inmediatas o causas captables incluso en el plano empírico. Uno sabe por saber empírico que los vegetales que dan frutos se reproducen a través de semillas, ¿no? Eso ya es un saber de experiencia, saber vulgar, digamos así, ¿no? Entonces, si uno ordena el estudio de la reproducción de los vegetales según el tipo de semilla que dan y cómo a partir de la semilla se produce la reproducción, o sea, el nuevo individuo de la especie, uno cierta causalidad está manejando, pero una causalidad que está en el orden de lo empírico. Nos está remontando a causas de otro orden, que requieren un examen más profundo del ser o de la naturaleza de la cosa y llegar a principios que son de la esencia misma de la cosa, más allá del orden físico. Esto implicaría ya remontarse al orden ontológico o más próximamente al orden matemático, si es que el objeto lo permitiese y en la medida en que eso fuese razonable para el objeto, ¿no? Que no sería el caso del ejemplo que yo di en principio. Para resumir un poco lo que llevo dicho, la ciencia permanece particular, dije, en base a dos aspectos fundamentales. Primero, que se restrinja sistemáticamente y metodológicamente a cierta parcela de la realidad, sin vincular esa realidad con la totalidad, ni tratar de inteligir el vínculo de esa parte con el todo. Y segundo, que no se remonte o no procure remontarse a principios que sean ya de orden ontológico o interpretados según el orden ontológico, porque cuando se plantean esos principios ya vamos a algo que no puedo desprender de la filosofía, porque la filosofía es la que se ocupa de los principios primeros. Entonces, si yo me remonto de alguna manera a principios primeros o interpreto ciertos principios según cuestiones que hacen a los principios primeros, ya salgo de la ciencia particular y entro en el terreno filosófico. Habría que distinguir, por lo tanto, conocimientos particulares o saberes particulares, ciencias particulares y ciencias filosóficas. Claro, uno puede decir ciencia filosófica o la filosofía. Bueno, eso son dos maneras de hablar que cada una tiene su razón de ser. En el sentido de que la filosofía tiene ramas o disciplinas que de alguna manera son particulares, pero ese de alguna manera hay que destacarlo. Si yo hablo de la filosofía natural o de la antropología filosófica, estoy hablando de partes de la filosofía que tienen un objeto de alguna manera acotado. No trato de todo, pero también hemos dicho que la naturaleza en su conjunto y el hombre tienen cierta razón de totalidad, de distinta manera, y en ese sentido son objetos propiamente filosóficos, ya de suyo. Son de alguna manera los objetos por los que empieza necesariamente la filosofía. Y en la medida en que procuramos en la inteligencia de esa realidad de llegar a principios primeros, siempre estamos moviéndonos en el terreno filosófico. Una consideración complementaria que puede aclarar de alguna manera más este asunto, cabe hacerla, por ejemplo, si nosotros consideramos la física matematizante o matematizada.
Mientras la física matemática enuncia ciertas leyes matemáticas de la naturaleza sin preguntarse por el sentido último que esas leyes tienen para la esencia del universo físico, permanecemos en la esfera de lo que podríamos llamar una ciencia particular. Una filosofía natural matematizada sería particular en algún sentido en cuanto que, al restringirse a principios matemáticos, se restringe a lo cuanto del ser físico y queda impedida la elevación hacia principios primeros en absoluto, o sea, hacia principios de orden ontológico. Pero si en una teoría físico-matemática se plantean cuestiones esenciales, es decir, cuestiones acerca de cuál es la naturaleza misma de esos objetos cuyas leyes matemáticas se enuncian o se investigan, ya estamos claramente haciendo filosofía de la naturaleza. Si uno toma la formulación puramente matematizada y geométrica de las leyes de la teoría de la relatividad de Einstein, uno podría decir que está en el campo de una ciencia particular hasta cierto punto, ¿no? Ahí ya, insisto, hasta cierto punto, porque dije que la naturaleza tomada como totalidad ya es un cierto objeto universal, ¿no? Pero hasta cierto punto podríamos decir que es una ciencia particular, pero ese hasta cierto punto se refleja claramente en el hecho de que el propio Einstein o cualquier físico teórico de cierta envergadura, al considerar esas leyes, se plantea problemas que van más allá de la formulación misma de la ley y de las ecuaciones que están vinculadas a las leyes. Es decir, problemas acerca de la naturaleza del espacio, acerca de la naturaleza del tiempo, acerca de la naturaleza de la masa, que ya no se pueden responder sin hacer filosofía, es decir, sin pretender remontarse a los primeros principios de la naturaleza. De modo que ahí nos encontramos con un campo en el cual se muestra cómo las ciencias particulares, en última instancia, no se pueden desprender totalmente de la filosofía. Uno puede hacer la distinción, y cuanto más acotada sea la ciencia en particular, más razón de particularidad tiene, ¿sí? Y una relación más indirecta con lo filosófico. Pero en la medida que crece la generalidad de su objeto y la profundidad de los principios a los que se remonta, o de las causas que considera, se va adentrando en un terreno que la va conectando progresivamente con la ciencia filosófica, ¿no? De modo que lo que yo diría es que hay distinción, pero en el fondo no una separación absoluta. Hay que distinguirlas. Las ciencias particulares y la ciencia universal, que es la filosofía, se distinguen. Está bien. Pero en un enfoque sapiencial conviene no separarlas del todo, porque la ciencia particular, aun cuando permanezca en una esfera muy acotada, vale en el orden del saber y del conocer en la medida que yo la puedo integrar en una totalidad ordenada, y eso solamente lo puede hacer desde el saber filosófico. Inclusive plantearme cuál es el alcance y el rango de ese saber lo puedo hacer solamente desde la filosofía, de manera tal que hay que respetar la autonomía de cada disciplina siempre, pero sin caer en una separación que podríamos llamar aislante de las disciplinas, y que terminaría por enquistarlas en sí mismas y hacerlas incapaces de contribuir a un saber universal. Ese es un problema que en nuestra cultura actual vale la pena considerar, porque muchas veces se tiende a pensar que la salud de una disciplina va asociada a su independencia, ¿no? O sea, si no es absolutamente independiente de cualquier cosa y de cualquier otro saber, no puede progresar, no puede desarrollarse. Y eso, en el fondo, es una manera de pensar no solo contraria a la historia de las ciencias y del saber, donde se muestra cómo la interrelación entre las disciplinas es siempre iluminante y de alguna manera un factor de profundización del conocimiento,
sino además va contra el ideal sapiencial mismo, es decir, que cada saber forme parte de una totalidad de conocimiento. Sería preferible simplemente hablar de un saber así, más que de una ciencia. Hay muchos saberes de este tipo, ¿no?, que pertenecen a la esfera del saber empírico ordenado o sistematizado. Por ejemplo, podríamos decir la botánica descriptiva o la zoología descriptiva o la anatomía o la cosmografía. La realidad, tendremos cierto conocimiento intelectual de esa realidad que puede ser un saber empírico e incluso un saber empírico sistematizado de alguna manera en el sentido de la clasificación de las cosas, de la descripción ordenada de esa parcela de la realidad. A ese saber empírico, en la medida que tiene cierta sistematicidad u ordenamiento racional, uno podría llamarlo ciencia en un sentido muy remoto de la palabra ciencia. ¿Qué relaciones hay entre las ciencias particulares y la filosofía? Entre los principios secundum quid y los principios impliciter. Al hablar del objeto material de la filosofía, hemos indicado que la filosofía trata de la totalidad de la realidad, se ocupa de todas las cosas y que en ese sentido se distingue de toda ciencia particular. No dan flor. Podrá acumular una gran cantidad de conocimiento sobre esas realidades. Lo primero que a mí me parece interesante advertir es que el conocimiento de una realidad particular puede dar origen a cierto saber sin necesidad de que ese saber sea una ciencia. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros partimos del conocimiento empírico y llegamos a ciertas generalidades sobre cierto tipo de objeto que forma parte del... Esto viene a significar, por contraposición, que una ciencia particular es aquella cuyo objeto material es acotado a una parcela de la realidad, o sea, un cierto tipo particular de cosas. Si uno se ocupa de estudiar los batracios o se ocupa de estudiar los árboles